¿Cómo estás? Sí, Sonia, estoy acá. nuevamente, ahí estamos. Sí, Bueno, presentamos a Sonia que va a disertar sobre economía social y solidaria y también sobre economía feminista. Ella es técnica en economía social y solidaria, tiene un posgrado en bases integrales de cambio climática, fundadora y coordinadora de NEO. Nos estamos realizando en el sexto aniversario, que te felicitamos, Sonia, obviamente, a vos y a todos los que integramos esta organización. Siempre decimos con Sonia, la organización es el camino, que es el lema que está impreso en esta organización. Y también es coordinadora general del Comité Político en Buenos Aires del Movimiento del Nuevo Perú. Así que te escuchamos, Sonia. bueno, la verdad que primeramente agradezco a las compañeras que, bueno, al no poder estar la compañera Ida, no, bueno, vamos a tener que referirnos un poco al rol de la economía. Y yo ya esta disertación más o menos la hice desde un enfoque también desde la economía feminista con la economía social y solidaria que viene creciendo de a poquito acá en Argentina. Yo escuché del lado de la compañera Noelia el tema del asociativismo y del cooperativismo, ¿no? También se planteó la compañera Ida que hablaba sobre el tema del enfoque económico o la dimensión económica que deben tener también esa mirada puesta hacia las mujeres. Y hay y voy a como para organizarme un poquito, hacer primeramente plantear esto de la economía del cuidado, ¿no? Mayormente la economía de cuidado tiene que ver con esto de, tiene que haber tres actores importantes, que no solamente es el sector privado y el Estado, ¿no? Que obviamente son las mujeres las que tienen ese protagonismo, y en la Argentina, la sociedad argentina mayormente tiene esa mirada más maternalista y más familiarista, ¿no? Yo lo planteo de esta lógica, porque yo creo que esto mayormente pasa en toda Sudamérica también. Pero también tenemos, y acá lo habían planteado también las compañeras, el esfuerzo de conciliación de las mujeres entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, ¿no? Entonces aquí viene también las diferencias que se vienen dando desde el cuidado entre las diferencias sociales, entre las clases sociales, ¿no? Cómo se van enfrentando las tensiones entre el trabajo remunerado y no remunerado en lo que es el cuidado. Entonces, más allá de que nosotros venimos trabajando desde la manera territorial y también en las políticas públicas, todavía no está insertado el tema del cuidado en el sentido de la clase más vulnerada. Y también no solamente de la clase social ni de la clase media, sino también aquellas compañeras que vienen trabajando en sectores públicos, en sectores privados con ciertas jerarquizaciones. Entonces, esa parte del cuidado se está poniendo en agenda, pero muy recientemente. Pero eso también tiene que ver con un Estado que se viene dando, se viene trabajando con el territorio, porque mayormente las políticas públicas se vienen dando desde el territorio, ¿no? Se vienen trabajando con los actores sociales, se vienen trabajando con las organizaciones, con los sindicatos, con los empresarios y también con las instituciones, no solamente universitarias, sino también municipales y gubernamentales. Eso es por un lado, ¿no? La economía de cuidado tiene que ser visibilizada totalmente. ¿Por qué? Porque hoy en día, y lo han comentado acá las compañeras en las tres exposiciones, han estado planteando sobre que estamos invisibilizadas. Porque justamente en la lógica de la economía social, y acá voy a tratar de abordar la economía social y solidaria con la economía del cuidado, es que justamente tiene que ver que uno prioriza la vida, prioriza la reproducción de la vida, que tiene que ver con que al nosotros ser madres y justamente priorizar la vida y priorizar el trabajo, tiene que ver con la valorización del humano, la valorización del hombre, de la mujer, del otro y de la otra. Entonces, en ese sentido, la economía feminista viene con un enfoque muy de la economía social y solidaria, donde se vienen mixturando. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay un porcentaje del 70% en la economía social y solidaria que se viene dando de que las mujeres en cualquier crisis social, política y del Estado y económica, las que salen a trabajar mayormente son las mujeres, la que mayormente vienen a dar solución a los hogares son las mujeres. Entonces, vienen muchas veces a emprender, a hacer tareas de cuidado, a hacer tareas no solamente de cooperativismo, de asociativismo, sino que también son las, como decimos, son las que mayormente idean todo lo que es, por ejemplo, y esto pasa acá y pasa creo que en gran parte de Latinoamérica, el tema de los centros comunitarios, ¿no? Las ollas populares, las bibliotecas populares
que tienen que ver con el cuidado. Entonces, la economía feminista o del cuidado va muy a la par de la economía social y solidaria. Pero también planteamos, ¿por qué decimos social y solidaria? La economía social y solidaria tiene un valor muy importante que tiene que ver con la valorización del trabajo, la valorización de nuestro medio ambiente y los vínculos solidarios de equidad, de igualdad y de inclusión. Y también tiene que ver con un trabajo más cooperativo y colectivo, que muchas veces eso en el mercado obviamente no se ve. Entonces, al focalizarnos concretamente con la economía social y solidaria hacia la economía del cuidado, tiene que ver en la visibilización de estos trabajos, como por ejemplo el trabajo que yo estaba diciendo, la diferencia que existe entre lo remunerado y lo no remunerado, y que las compañeras también plantearon de que muchas veces el 7% del trabajo de cuidado lo tiene la mujer y el 3% lo tiene el hombre en lo cotidiano, ¿sí? Y muchas veces eso hace de que haya una gran diferencia, no solamente en la invisibilización del laburo, sino también en el no trabajo, en la no remuneración. Pero ahí, enfocándonos más a lo ontológico, porque yo me voy a plantear por ahí un poquito más a lo ontológico y a lo subjetivo de las mujeres, es que justamente hay una clase social, y eso lo voy a plantear porque estamos en un mundo donde existen las clases sociales. El sector más vulnerado a veces no se reconoce ni siquiera que son trabajadoras. Mayormente ellas dicen que el ser ama de casas es como que es su labor y que es su obligación, y que eso no es trabajo. Entonces ahí te das cuenta que nosotros en un sector podemos estar planteando las lógicas del cuidado, pero si estamos viendo que el territorio no se está reconociendo a esa mujer como una trabajadora de cuidado, ahí hay un problema. Y mayormente eso está pasando no solamente en el territorio, y lo digo desde acá de Argentina, en un territorio donde estamos en una zona urbana, sino también creo que a nivel nacional suele pasar eso, sino que también en muchos sectores de Sudamérica y Latinoamérica en sí. Entonces, en esa lógica nosotros tenemos que empezar a fortalecer, a reconocerlas, a que se reconozcan que son sujetas políticas de derecho. Y eso muchas veces no se le reconoce, y también es una forma también de invisibilizarlas, porque también hay el sector del patriarcado, el machismo, y justamente el capitalismo hace que ese trabajo invisibilizado se apropie el capitalismo como una ganancia en sí, como un lucro en sí. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente el cuidado que tienen las mujeres durante los años de las trabajadoras, porque obviamente nosotros todos acá somos trabajadores, ese cuidado de nuestras madres no son pagos. Pero sin embargo, ese trabajo gratuito que lo hacen las mujeres en la crianza de nuestros hogares, ¿quién se lo lleva como lucro? El capitalismo. Entonces, en este momento tenemos que visibilizar justamente y reconocer a aquellas mujeres que obviamente en este sentido, acá en Argentina hay una política pública y muchas también, en las cuales se ha favorecido la atención a las amas de casa, que justamente era el reconocimiento que dio la compañera Cristina al momento de decir que teníamos que reconocer a las mujeres que hacen labor doméstica y el cuidado doméstico, y son las economistas y son las enfermeras y son las cuidadoras de nuestra casa, que creo que es lo primordial. Y yo creo que todavía hay un sector muy grande en el mundo que se sigue invisibilizando en este tipo de trabajos, y no solamente eso, sino que no se reconoce todavía. Y mucho más en América Latina, donde todavía creo que fuertemente está el machismo en este momento. Cambiando un poquito también y planteando esto de llevarlo a la dimensión más económica entre la economía social y solidaria y la economía feminista. La economía social y solidaria, más allá de que yo había dicho que tiene un 70 o 75% de mujeres que emprenden, son las que empiezan a empujar este tipo de economía, y mayormente son las que sostienen la economía solidaria, no solamente desde el nivel urbano o rural, sino también del nivel de pueblos originarios. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Voy a prender la luz porque estoy oscura ya, creo. Voy a prender la luz. Ahí está. Bueno, ahí te esperamos, Sonia. Ahí se ve un poquito mejor. Estaba oscureciéndose todo. No, yo quería decir esto porque
es muy importante empezar a visibilizar un poco el tema de aquellas mujeres que vienen de pueblos originarios que si vienen siendo no solamente invisibilizadas, sino que no son reconocidas como mujeres de derecho, ¿no? No son reconocidas. Falta trabajar muchísimo en ese sector. Yo creo que el sector también de la parte que se tiene que trabajar y reconocer son las migrantes, y no estoy hablando solamente de este país, sino a nivel de Latinoamérica. Me parece que es necesario también empezar a visibilizar la mirada de la mujer migrante, y no solamente la migrante que migra de otro país, sino la migrante que migra de otro estado a otro estado, ¿no? Esas mujeres que en la necesidad de verse, de salir adelante, tienen que emigrar, por ejemplo, a Buenos Aires, ¿no? Entonces, ahí también hay que empezar a repensarnos qué tipo de políticas públicas, qué estamos haciendo como Estado y qué estamos haciendo como sociedad, que es muy importante. Pero también, de una parte de la economía social y solidaria, se va visibilizando esas partes de esos grupos, esos sectores que muchas veces son invisibles a la economía convencional. Porque lo que hace la economía convencional sabemos que es solamente lucrar y tratar de expulsar lo que no les sirve. Y muchas veces lo que no les sirven son los niños, los adolescentes, las mujeres, los migrantes, los trans, diversidades, disidencias y discapacidad, ¿no? Que tiene que ver también con un gran, varios enfoques o varios sectores de esa dimensión. Entonces, yo creo que en este momento nosotros lo que tenemos que empezarnos a repensar es cómo nosotros tenemos herramientas para poder mejorar nuestro territorio, porque a veces uno habla desde la academia, habla desde el Estado, habla desde nuestros sectores más cómodos que vamos teniendo, pero no nos estamos dando cuenta que el territorio sigue sufriendo, ¿no? Y está constantemente con esta problemática. Lo bueno que pasa en Argentina, y eso lo voy a aclarar y lo voy a plantear, es que se está trabajando no solamente los sectores vulnerables, sino también con políticas públicas en la cual se forman esos hombres y mujeres en ese sector, ¿no? Y que lo que están queriendo hacer es salir un poquito de eso. Pero también tenemos que empezarnos a pensar de que esos son actores políticos críticos y que tenemos que hacer que ellos se reconozcan como esos actores políticos críticos, porque por más que nosotros le demos una formación, si no me reconozco como actor político, no puedo hacer la diferencia como sociedad. Y ahí hay un problema, ¿no? Y eso es lo que se está viendo no solamente acá, sino en América Latina en sí. Entonces, de economía social y solidaria, ¿qué sale? Sale justamente a resolver ciertas problemáticas. Y obviamente tenemos un Estado en el cual ha focalizado ciertas políticas públicas en ese eje de la economía social y solidaria. Y a su vez también está empezando a poner en agenda el tema del cuidado, que me parece que es importantísimo. Pero más allá de eso nos falta años luz todavía. Pero como país estamos avanzando. Entonces la propuesta también es esto de poder, más allá de visibilizar a estos pequeños sectores, que muchas veces son grandes y uno los ve pequeños, pero son aquellos sectores que no tienen trabajo, no se reconocen como sujetos, no les llega una educación, una formación, y tampoco les llega ni siquiera desde un trabajo, y no solamente desde la valoración de la persona. Ahí es donde nosotros, como economía social y solidaria, le entregamos ciertas herramientas para que ellos vayan reconociéndose. Y en ese sentido, la economía es justamente lo que digo, el emprendedor social, no el emprendedurismo, porque el emprendedurismo tiene que ver mucho con el tema más del emprendedor solo que elige tener una cierta cantidad de dinero y poder invertir y poder emprender, ¿no? No, acá estamos hablando de un emprendedor social en la cual se ve como el otro, se junta con el otro, se une con el otro, y justamente de ahí empiezan a salir la forma más asociativa, más cooperativa, más colectiva. Argentina tiene muy fuertemente arraigado el sector cooperativo. Y hoy en día el Instituto Nacional de Economía Social, que está muy fuertemente pisando el territorio y está tratando de armar mesas de economía social y asociativismo para poder no solamente juntar aquella y formar e informar y comunicar cómo se arman las cooperativas, sino también empezar a crear otras formas de cooperativa, otras formas de asociarse, ¿no? Y no solamente eso, sino que tiene que ver con los valores, ¿no? Este valor que solamente tiene que ver con la horizontalidad,
con lo colectivo, con lo cooperativo, con el factor C que mucho plantea el compañero y pensador Raceto, él es un escritor y un pensador chileno, que justamente trae el factor C que tiene que ver con esto, ¿no? Con el cooperativismo, con la confianza del otro y la otra, y el otro, con esto del trabajo colectivo, con esto del trabajo cooperativo, ¿no? De la consolidación, la confianza, y que tiene que ver con la solidaridad. Entonces, desde ahí, también acá tenemos muchos grandes pensadores desde una economía social donde dicen, está muy linda la economía social y solidaria desde la solidaridad y toda la equidad y la igualdad y toda la reciprocidad que quieran, pero tenemos que tener un Estado presente. Y en ese caso ahí también entra el compañero Horacio, ¿no? Horacio también plantea esto que pone visible que tenemos que tener un Estado presente para poder nosotros llevar esta economía y fortalecerla fuertemente hacia los sectores del territorio y que sean reconocidas. Y en ese caso se viene trabajando también. La verdad que yo no sé si estoy bien de tiempo, Omar, o falta algo más para redondear, o ya está, porque yo quería solamente plantear esto como, sepan disculparme, pero es como que salir a la batalla, yo no pensaba exponer, pero bueno, ahí estamos, defendiendo lo que es esto y comunicando un poco lo que es la economía social y solidaria, que es uno me parece que es una de las herramientas que, y hasta a veces decimos, son las economías emergentes que venimos brindando, y no solamente acá, sino en el mundo. Hay muchas economías solidarias, está la economía feminista, está la economía mixta, la plural, y hay muchas economías como la de cuidado, como la azul, como la verde, que obviamente están más orientadas al medio ambiente, están más orientadas al cuidado, otras más orientadas a lo que es el sector público del mercado y también de la sociedad, pero bueno, es importante a veces poder comunicar, y ustedes me pueden decir, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando desde la mujer? Tiene que ver mucho porque estamos hablando de una economía feminista que queremos visibilizar y que queremos no solamente empezar a reconocer, como ponerla en agenda y que esté obviamente con políticas públicas al servicio de la sociedad y de aquellos sectores más vulnerabilizados que somos justamente las mujeres. Así que bueno, nada, muchas gracias por ser un partícipe de este conversatorio que no la pensaba estar. Buenísimo. Y nada, gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias.